Hola a todos y bienvenidos. Vamos a exponer la presentación que pertenece a la actividad 7 y corresponde a la AEC2, en la que trata principalmente sobre la iniciación a las presentaciones digitales. El tema escogido para nuestra presentación han sido las fuentes de información online para ingenierías. Antes de empezar, quisiera hacer la presentación de los integrantes del grupo. Para la realización de la actividad que hemos creado, el grupo 5, lo componemos de los alumnos que muestran a continuación aquí en la diapositiva. Carlos Serrano, Miguel Ángel Betancourt, Gerard Mas, Paula María Delgado y Jaume Almenara. Hola, soy Carlos Serrano. Voy a presentar la tipología de fuente de información. Vamos a ver qué son las fuentes de información y qué tipologías tenemos. Las fuentes de información son elementos que nos proporcionan datos y recursos para ampliar nuestros conocimientos sobre una actividad o área específica. Entre las fuentes principales conviene resaltar las fuentes primarias, la secundaria y la terciaria. Las fuentes primarias contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son productos de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Se suelen utilizar cuando no se tiene acceso a las fuentes primarias por una razón específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente no es confiable. Y por último tenemos las fuentes terciarias, que son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes primarias y secundarias, que normalmente facilitan el control y acceso a toda la gama de repertorios de referencia, como las guías de obras de referencia o a un solo tipo, como las bibliografías. Hola, mi nombre es Miguel Betancourt y os voy a presentar el proceso de búsqueda de información online. El proceso de búsqueda de información online. Este proceso consta de varias fases. En la fase 1 debemos preguntarnos qué necesitamos buscar y extraer de esta pregunta las palabras claves. Se pueden utilizar términos alternativos en inglés, puesto que la mayoría de las publicaciones científicas están en inglés. Pasaríamos a la fase 2. En esta fase 2 seleccionaremos las fuentes de información. Dichas fuentes pueden ser revistas científicas, enciclopedias, bases de datos, etc. Pero para búsquedas académicas se recomienda la Web of Science y el Google Académico. Luego vendría la fase 3. En esta fase 3 debemos analizar el sistema de búsqueda y tenemos varias herramientas para ello. Hacer búsquedas avanzadas, consultar índices, usar operadores lógicos, etc. Ya pasaríamos a la cuarta y última fase en la que debemos evaluar y seleccionar los resultados de esta búsqueda. Mi nombre es Paula Delgado y voy a hablar de los criterios de evaluación para la información online. La Internet es una de las principales fuentes de información usada, la cual está diseñada para intercambiar información de manera ilimitada, sin que existan normas o procedimientos que obliguen a asegurar la calidad o veracidad de la información. Observemos las características en este link, ingenieriaindustrialonline.com. Autoridad. ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes publican? ¿Están debidamente identificados? Objetividad. El fin, la profundidad de los temas y la forma como son abordados. Organización. Se refiere a la disposición adecuada de los artículos en su fondo y forma. Diseño, el cual nos permite sentirnos a gusto accediendo a la información. Navegabilidad. Se mide por la facilidad de entrar a él y a sus recursos. Actualidad. Es la revisión continua con el fin de no tener enlaces rotos e información desactualizada. Cobertura y contenido. Concierne al cuidado en el tratamiento y en el enfoque dado al desarrollo de un tema. Acceso. Puedo ver toda su información libre o de pago. Es rápido el ingreso. Novedad. Es el valor agregado que lo hace competitivo, ya sea por su información, presentación o accesibilidad. Hola, mi nombre es Jaume Almenara y voy a presentar el contenido abierto o fuente abierta. Un aspecto muy a tener en cuenta a la hora de utilizar información de otro usuario es el contenido abierto o fuentes abiertas. Hablamos de contenido abierto
de aquel publicado bajo una licencia no restrictiva y bajo un formato que permita su copia, distribución y modificación. Se dice que son fuentes de carácter público, con independencia de que el contenido se comercialice, sea gratuito o se distribuya por canales restringidos, con independencia del soporte, ya sea fotográfico, papel o magnético, con independencia del medio de transmisión, ya sea sonoro, audiovisual o impreso, y con independencia del modo de acceso, ya sea digital o analógico. Finalmente, distinguimos dos términos muy sencillos como son la información abierta, que es aquella que para acceder no se necesita un registro previo, y la información cerrada, que en este caso sí se necesita un registro previo para poder acceder a ella. Hola, mi nombre es Gerard Mas y os voy a presentar el apartado referente al plagio y recitación de fuentes. Las ingenierías necesitan o precisan de fuentes de información para poder desarrollar e implementar sus proyectos en base a fuentes ciertas y fiables. Por ese motivo, en ocasiones se puede caer en la equivocación de copiar un texto con autoría e insertarlo en el documento que se esté elaborando, sin mencionar el origen de este. En este caso estaríamos hablando de plagio. Para evitar esta situación ilegal se puede proceder de dos formas distintas, citando la fuente o fuentes desde donde se ha extraído la información, ya sea entre paréntesis o de forma narrativa, o referenciar esa fuente mediante una descripción estructurada de la misma, que permita identificarla y localizarla, ya sea en formato físico o digital. La finalidad de las fuentes de información es la de abastecernos con datos, noticias o referencias que nos sirvan de guía para implementar nuestros proyectos. Depende de nosotros mismos la realización de búsquedas efectivas de información que responda a nuestras necesidades, sabiendo en todo momento qué queremos buscar, qué hemos encontrado y de dónde lo hemos obtenido, sin obviar evidentemente la autoría de esta y el funcionamiento o licencia que le han otorgado, para no caer en el error del plagio. A continuación os presentaré la infografía. Dentro de la infografía podemos observar los distintos conceptos que hemos tratado para nuestro trabajo sobre fuentes de información online para ingenierías, donde tenemos el proceso de búsqueda, los criterios para evaluar la información, la tipología de fuentes de información, el contenido abierto y el plagio y citación de fuentes. Finalmente, en medio podemos encontrar la conclusión de todo esto, como son las búsquedas efectivas, el saber evaluar la información obtenida, el diferenciar tipologías de fuentes, el funcionamiento del contenido abierto y citar y referenciar las fuentes utilizadas.